Bueno, pues ha llegado uno de los momentos que hemos esperado desde hace un rato, porque Emma Nasrud-Hadley es especialista líder en educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta conversación la teníamos pues planeada y la esperábamos con muchísimo gusto desde hace tiempo, porque Emma es una gran defensora de la participación de niñas, de mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Las famosas áreas STEM. Y hoy nos va a hablar de una cosa que es fundamental, que es cómo podemos fomentar esta participación. Y una cosa que me encanta es que hasta nos va a platicar de cómo Plaza Sésamo ha sido parte importante de estos esfuerzos. Ahora, si a ustedes durante algún momento de la plática de Emma o desde ahora tienen claro qué le quisieran preguntar, van desarrollando alguna pregunta, recuerden que tenemos un código QR especial donde ustedes pueden hacerle llegar sus preguntas, vía nosotros, obviamente, pero que están en este momento viendo en sus pantallas. Así que escaneen el código y bienvenida a las preguntas y bienvenida a Emma. Hablamos de equidad de género, desarrollo y educación en el mundo. Está aquí con nosotros Emma Nasrud-Hadley, especialista principal en educación en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde lidera la iniciativa de habilidades para la vida. Su investigación abarca desde la educación preescolar hasta la secundaria, centrándose en descubrir procesos de aprendizaje que promueven el desarrollo de habilidades socioemocionales y cognitivas en niños y jóvenes. Sus contribuciones al campo educativo han sido mundialmente reconocidas, llevándola a recibir el Premio Califa de Educación Internacional. Ha ocupado puestos en el Parlamento Europeo y en Naciones Unidas. Habla Emma y escuchamos todos. Habla 2024. Escucha, imagina, crea, transforma. Imaginen un invento que tiene casi 100 años. Un invento de la época cuando mi abuela era joven, pero que podría ayudar a las niñas de hoy con un problema que enfrentan. Esto es la historia de cómo tomamos un invento de 1926, la televisión, y lo combinamos con otro invento de 1963, el chatbot, y con un tercer invento de 2009, el WhatsApp, para encontrar una solución para un problema que enfrentan las niñas de hoy. Pero antes de contarles esa historia, quiero dar algunos antecedentes. El problema que queríamos abordar fue la subrepresentación de niñas y mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, lo que llamamos carreras STEM en América Latina y el Caribe. Sabíamos que en los primeros grados los varones no tienen como una ventaja en STEM, en aprendizajes. De hecho, nosotros hemos medido habilidades matemáticas en la educación preescolar y allí sale en la región, las niñas salen mejor, puntúan consistentemente mejor en matemáticas. Su ventaja es como equivalente a como un cuarto de un año lectivo, más o menos. Eso puede deberse a que las niñas desarrollan habilidades de lenguaje antes que los varones, entonces puede ser que captan mejor las instrucciones en matemáticas. Pero de todas formas está claro que las niñas no tienen aprendizajes por debajo de los varones en esa edad. Pero luego, cuando miramos los resultados de la prueba internacional PISA, entonces ha cambiado la situación. Allí los estudiantes tienen 15 años y allí América Latina tiene la brecha de género en matemática más pronunciada a nivel mundial.
Entonces algo pasa con los aprendizajes. A veces me preguntan, pero Emma, ¿por qué importa? A las niñas les va mejor en lenguaje, a los varones en matemática. ¿Por qué nos debemos preocupar? La diferencia es que la brecha del lenguaje se cierra con el tiempo. No hay ninguna evidencia de que a los hombres latinos se les va mal en carreras que requieren un alto dominio del lenguaje, como leyes, política, periodismo. Pero la brecha de género en STEM, eso se amplía con el tiempo. Acá tienen la proporción de mujeres en carreras terciarias en 16 países en América Latina. Al lado izquierdo están las carreras que se llaman a veces carreras blandas, como educación, cuidado, y al lado derecho tienen carreras de STEM. La línea verde es la línea de igualdad de género. Como pueden ver, las mujeres están sobre representadas en carreras como educación, salud, cuidado, y están subrepresentadas en las carreras de ingeniería, tecnologías de comunicación. Y esas carreras de ciencias exactas son precisamente las carreras por las cuales el mercado paga más. Aquí ese gráfico es el ingreso mensual promedio en México y la proporción de mujeres en diferentes campos. Está claro que México no es una excepción a lo que pasa en el resto de la región. El mercado paga más por carreras como ingeniería y hay menos mujeres en esa carrera. Una colega mía, Montserrat Bustelo, ha calculado que la brecha salarial de género en salario por hora en América Latina puede deberse a los menores rendimientos que las mujeres reciben en comparación con los hombres por sus habilidades en STEM. Entonces está claro, tenemos un problema con brechas de género en aprendizaje, tenemos un problema de participación, con brechas en participación, y como resultado de eso tenemos una brecha en salarios. Entonces, uno se pregunta, ¿pero por qué? Son carreras súper interesantes y el mercado paga más. Entonces, ¿por qué no están las mujeres? Hay muchísima investigación sobre ese tema. Lo que sabemos es que los perjuicios de género se desarrollan desde el nacimiento hasta como comienzos de la adolescencia. Y sabemos también que hay diferentes capas como que influencian el desarrollo de esos perjuicios. Capas desde lo individual hasta la comunidad, la sociedad. En la capa a nivel individual, entonces los perjuicios se desarrollan alrededor del sí mismo. Las niñas desarrollan creencias influenciadas por las demás capas de los padres, la escuela, etc. Y esas creencias les ayudan a desarrollar su autoestima en STEM, su autoeficacia en STEM y su sentido de pertenencia en STEM. Y eso es la autoestima, la autoeficacia, eso influye sus conductas. Entonces, niñas que no tienen sentido de pertenencia en STEM, puede ser que se autoexcluyan de esas actividades que consideran como masculinas. Por ejemplo, mi hija regresó un día del club de ajedrez que amaba y me dice, mamá, ajedrez no es para niñas. Y no había manera de convencerle, porque no había otras niñas en el club y ella había perdido su sentido de pertenencia en ajedrez. Hoy día estudia para ser matemática, pero en ese entonces no había manera, ¿no? Al nivel del hogar, allí los cuidadores, nosotros transmitimos muchas veces sin darnos cuenta, transmitimos estereotipos de género. Puede ser que fomentamos más que nuestros varones participan en actividades que tienen que ver con ingeniería, matemática, construcción, y las niñas les damos más tareas domésticas.
En la escuela pasa lo mismo con los docentes muchas veces. Nosotros cuando medimos en encuestas a nivel regional, medimos estereotipos de los docentes e incluso en docentes que no reportan tener lo que llamamos estereotipos explícitos. Son los estereotipos que estamos conscientes, que reportamos en la encuesta. Incluso docentes que no tienen esos estereotipos explícitos sobre niñas STEM, cuando hacemos unos análisis de gran escala de video, de prácticas pedagógicas, vemos que incluso en estas docentes que no autorreportan como que tienen estereotipos de género, cuando analizamos sus prácticas pedagógicas, allí hacen trato diferenciado a varones y nenas en la sala de clase. Por ejemplo, hicimos un estudio de clases de robótica en Costa Rica y allí gran parte de la atención de los docentes fue en los varones. Otro estudio de Chile, un estudio de video de cientos de aulas, allí también fue evidente que el énfasis de los docentes fue en los varones. Entonces, eso muchas veces como sin darse cuenta, los educadores tenemos como esos estereotipos implícitos. A nivel de la sociedad, de la comunidad, allí los medios de comunicación, los medios sociales, la cultura, fomenta las oportunidades y el desarrollo de varones en STEM más que las mujeres. A nivel del desarrollo del niño, sabemos que los estereotipos de género se desarrollan incluso antes que los estereotipos de raza. A los 18 meses, entonces los niños saben las etiquetas de niña y niño. Pero a los 2 años, entonces asocian las cosas en el hogar con su mamá y su papá. Entonces muchas veces asocian cosas de la cocina con mujeres. A los 5 o 6 años, los niños normalmente han desarrollado una comprensión muy, muy rígida de los roles de género en la sociedad y asocian empleos que piensan que son masculinos con un estatus más alto en la sociedad. A los 6 años, muchas de las niñas van a indicar y pensar que los varones son más inteligentes que ellas. En el BID hemos analizado en particular como juguetes STEM y qué piensan los preescolares sobre juguetes STEM. Y allí vemos que el 70% de las niñas asocian juguetes STEM con niñas, pero en los varones es 90%. Esa diferencia de 20 puntos porcentuales es un mar de diferencia, es como enorme esta diferencia. Y es interesante porque que se desarrolla tan temprano esa asociación con juguetes STEM, porque a esa edad, si tú preguntas a una niña, le pides, corre como una niña, va a correr lo más rápido que pueda normalmente a los 4 o 5 años. Todavía no ha aprendido que correr como una niña es correr de una manera como femenina, pero a esa misma edad ya asocia los juguetes STEM más con varones que con niñas. Les había comentado antes que habíamos encontrado que las niñas puntúan más alto en matemática. Lo curioso es que cuando preguntamos a los cuidadores de esas mismas niñas sobre quién es mejor en matemática, una proporción significativa de los padres cuidadores van a pensar que los varones son mejores. Y las niñas de esos cuidadores, padres, tienen menores preferencias por matemáticas. No podemos mostrar causalidad con eso, pero sí está claro que hay una relación. Lo mismo con los educadores. Encontramos que niñas que están en aulas con educadoras que autorreportan estereotipos de género en STEM, estereotipos explícitos, entonces esas niñas van a tener menores logros en matemática. Entonces está claro que hay ya a nivel preescolar, si bien no hay diferencias en aprendizaje
ya se están desarrollando estereotipos sobre quién pertenece en STEM. Entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Felizmente hay un montón de intervenciones con impactos demostrados. Yo les voy a compartir la intervención con televisión que les mencioné inicialmente, que hicimos a nivel preescolar, que fue una intervención anti-estereotipo. Pero hay intervenciones que se pueden hacer a nivel de comunidad, a nivel de escuela, a nivel de hogar y a nivel individual en el preescolar y en todos los grados educativos. También les voy a compartir otro ejemplo de una intervención con impacto demostrado a nivel de educación secundaria, para que tengan dos ejemplos. Pero quiero que estén como conscientes de que la verdad hay muchos modelos desarrollados con impacto demostrado que se pueden implementar en educación para fomentar la participación de niñas y mujeres en STEM. Entonces, comienzo con el de preescolar. Allí colaboramos con científicas de la región y con Plaza Sésamo. Y desarrollamos programas de televisión, toda una serie de programas de televisión con caracteres femeninos que hablaban sobre el rol de niñas y mujeres en STEM. Y las científicas de la región vinieron a visitar y hablar con Lola y sus amigas en la serie. También desarrollamos pautas que podrían usar las educadoras y los educadores al hablar con los niños sobre lo que habían visto en el programa, y también juegos y libros electrónicos sobre mujeres en STEM, para mostrarles ejemplos y la importancia de las contribuciones de mujeres a STEM. Y una vez que habíamos desarrollado eso, obviamente lo queríamos pilotear, y allí colaboramos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ellos manejan hogares comunitarios en toda Colombia que dan educación preescolar. Y luego queríamos saber si funcionaba. Entonces allí colaboramos con Innovation for Poverty Action, IPA, que es una ONG que se especializa en hacer evaluaciones experimentales. Evaluaciones experimentales, eso es como el estándar de oro de evaluación. Allí, más o menos como un experimento médico, asignan a la mitad de los hogares comunitarios a un grupo, la otra mitad al otro grupo, y das pequeñas aventureras a un grupo y no al otro. Allí eso te permite ver si funciona. Una vez que hicimos esa evaluación, pudimos ver que pequeñas aventureras incrementa el interés por las matemáticas en las niñas. También pudimos ver entre los efectos que aumenta la flexibilidad de género de quién puede jugar con juguetes STEM. Una anécdota fue una niña que en la línea de base había indicado que de adulta quería vender arepas en el mercado como su mamá. Y cuando yo la vi justo después de levantar la línea final, entonces pregunté qué quiere ser, y me dice que quiere ser bioingeniera. Entonces fue como una de esas experiencias que me lo llevo en el corazón, porque fue muy lindo esa anécdota de reunirme con esa niña, beneficiaria de Pequeñas Aventureras. También en la evaluación vimos que Pequeñas Aventureras como disminuyó la presencia de estereotipos explícitos de los educadores. Allí, como fue un programa por televisión, entonces lo habíamos beneficiado a 3,000 niños, pero allí con televisión hay como una oportunidad de escalarlo, y entonces queríamos ver si podríamos escalarlo, pero claro, ¿cómo haríamos para escalar la parte de esas pautas de conversación entre los educadores y los niños? ¿Cómo haríamos para escalar los libros? Y es allí donde se nos ocurrió la idea de que podríamos, para ir de 3,000 niños a millones de niños, podríamos usar chatbot y WhatsApp. Entonces allí colaboramos con
emisores de televisión de 11 países. En un país tuvimos hasta 16 emisores de televisión que colaboraron con nosotros y ministerios de educación de 11 países. Y con Plaza Sésamo, entonces pusimos en el programa pusimos como un número de WhatsApp que podrían escribir los cuidadores para allí interactuar con un chatbot para recibir mensajes, para hablar sobre lo que podrían decir a sus hijas e hijos. Entonces aquí son como ejemplos de mensajes que recibieron. Nuestra científica del día, Adriana Ocampo, trabaja en NASA, ha liderado misiones a Júpiter y Plutón. Tu hija será la próxima Adriana con tu apoyo. También cuéntale a tu hija que puede ser bióloga, física, médica, y luego también mencionando roles como sabías que una mujer fue la pionera en la creación de la tecnología gracias a la cual existe el Internet inalámbrico. Y podrían, a través del chatbot, recibieron acceso a los e-libros, etc. Entonces, gracias a eso logramos escalar pequeñas aventureras a más que 20 millones de niños y niñas en 11 países. Les había prometido, gracias. Les había prometido un ejemplo más, entonces, pero y eso es de secundaria, de una intervención basada en evidencia. Allí primero quería solamente explicar muy brevemente lo que sabíamos sobre el problema que enfrentábamos a ese nivel de niñas un poco más grande. Entonces aquí son resultados de PISA, pero de toda América Latina, de niños de 15 años, niños y niñas. Y como pueden ver, esa falta de pertenencia en STEM de las niñas no se limita a preescolar. Aquí en 15 años está muy obvio que hay más varones que piensan que a los 30 años van a hacer carreras en ciencia e ingeniería y en tecnología de la comunicación. Muchos más varones que niñas. También para entender como un poco mejor de por qué hay como esa falta de pertenencia de las niñas en STEM, entonces el BID hizo lo que se llama un estudio de datos grandes, un Big Data Analysis. Recolectamos datos de medios sociales, de 500,000 de mensajes en medios sociales durante un par de semanas sobre mujeres en STEM. Y allí vimos que como una tercera parte de las publicaciones en redes sociales sobre mujeres en STEM fueron mensajes sexistas. Y aún más interesante, vimos que 3/4 partes de los mensajes que eran como autocríticos sobre habilidades matemáticas fueron posteadas o fueron me gusta y también postear y repostear. Eso fueron por mujeres jóvenes. Significa que son las mujeres jóvenes que están como autocriticándose en matemática. Aquí un ejemplo que me impresiona mucho. Es una influenciadora en Twitter con casi 600,000 seguidores que puso, uso la calculadora para sumar 2 más 2. No soy perfecta, soy guapa. Claro, entonces es difícil, como el problema es grande de falta de pertenencia. En México, en 2023, hicimos una encuesta muy grande, representativa a nivel nacional y representativa en 26 de los estados, junto con la CEP y la OEI. Y allí vimos que en México una tercera parte de las y los estudiantes piensan que los hombres tienen más talento en STEM. Esa encuesta lo hicimos en 9 países en la región y sale lo mismo. México no es una excepción, ni más ni menos, pero está claro que tenemos un problema. Cuando preguntamos sobre ciencias exactas, allí el problema es aún más grave. Allí es apenas como un par de puntos porcentuales de niñas que ven que pertenecen en ciencias exactas, mientras que los varones es como la mitad, 50%. Quiero compartir un dato más que es importante antes de compartir el ejemplo, y eso es un dato
sobre rendimiento, porque muchos de los niños y niñas no saben que STEM tiene un rendimiento más alto que otras carreras. Entonces aquí son datos de la misma encuesta en México y hay 70% de las niñas que piensan que carreras STEM tienen un rendimiento mayor que carreras no STEM tienen un rendimiento mayor que carreras STEM. Y en varones es 57%, también alto. Entonces, eso fue uno de los problemas que queríamos atender. Entonces, frente a esa situación con tantos estereotipos en adolescencia, como formulador de política puede ser fácil de pensar que imposible aumentar la participación de niñas en STEM. Pero cuando presentamos los datos al Ministerio de Educación en Costa Rica, ellos como dejaron al lado la derrota y decidieron queremos hacer algo. Entonces diseñamos juntos una campaña que se llama Decidiendo mi futuro. Y el momento de implementación es muy importante porque justo las 12 semanas antes de que las nenas de 9º grado iban a elegir sus especialidades para secundaria, para 10º grado, allí hicimos la campaña para ellas y sus cuidadores. Y igual que el otro experimento que compartí, colaboramos con Innovation for Poverty Action para hacer una evaluación experimental. Mandamos 4 tipos de mensaje. Un primer grupo de mensajes donde mandamos mensajes sobre mujeres famosas en STEM. Aquí es Hedy Lamarr, la que hizo la tecnología que hizo posible Internet y Bluetooth. Mandamos mensajes sobre ventajas de carreras en STEM en términos de rendimiento, oportunidades de empleo. Mandamos un tercer grupo de mensajes sobre mentalidad de crecimiento. Aquí un ejemplo. Nadie nace sabiendo matemáticas, ciencia o informática. Como cualquier habilidad, con esfuerzo y tiempo mejorarás. Tú puedes. Entonces, y eso mandamos porque habíamos encontrado en la encuesta regional que las niñas tenían lo que llamamos mentalidad más fija sobre habilidades en STEM. Es decir, que piensas que tú naces con una habilidad en STEM y no es algo que puedas influenciar. Y por eso mandamos esos mensajes para explicar que no, hay algo que se llama mentalidad de crecimiento que puedes mejorar tus habilidades en STEM. El último grupo de mensajes fueron muy pragmáticos, fue como informativo. Esto es lo que haces para registrarte a una carrera. Y mandando incluso ligas para registrarse en carreras STEM. Aquí los resultados de uno de los resultados, pero los sobre matrícula, porque la matrícula aumentó y aumentó sobre todo entre niñas de hogares de bajo nivel socioeconómico. Y ese grupo, niñas de hogares de bajo nivel socioeconómico, es el grupo que menos está en STEM, es el grupo más subrepresentado en STEM de todos los grupos. Y allí los que recibieron Decidiendo mi futuro, hay una diferencia de 6 puntos porcentuales más de matrícula entre ellas. Eso es un impacto muy importante. Les he compartido 2 intervenciones con impactos demostrados, uno de preescolar, de antiestereotipos, otro de nudges, que son mensajes cortos a cuidadores y niñas de secundaria. Y es importante que sepan que esos son solamente 2 ejemplos. Hay un montón de intervenciones con impactos demostrados. Y para los aquí que trabajan en educación, espero que se animen e implementen alguna intervención en su escuela, en su comunidad educativa, con televisión o cualquier otro tipo de intervención para fomentar la participación de mujeres y niñas en STEM. Para los que no trabajan directamente en educación, pero tienen niños, niñas, adolescentes en sus vidas, espero que se inspiren y inicien un diálogo sobre la importancia de tener contribuciones de niñas y mujeres a los campos STEM y a las jóvenes que están acá.
no duden, ustedes pertenecen en STEM y las necesitamos en STEM. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias por su plática y muchas gracias por el detalle. Si le parece bien, vamos a empezar con la sección de preguntas. Excelente. Nos cayeron muchas preguntas a través del código QR. La primera, que ya más o menos nos la estaba explicando, pero es muy interesante, es Margarita Mancilla Medina. A propósito de las carreras que socialmente se cree sí dejan dinero, las carreras que sí te hacen millonario, te hacen rico, ¿cómo podemos fomentar el estudio de las ciencias que socialmente se cree no generan dinero, como la antropología y la arqueología? Siempre se dice que nos irá mal en estas ciencias. Yo creo que es también con comunicación y hablar, tener conversación, porque claro, es importante, todos necesitamos tener ingresos, tener un salario, pero lo más importante es como ese sentido de sentir que contribuyes y que haces algo que amas. La vida es demasiado corta para trabajar en algo que no amas, entonces lo importante es transmitir ese amor por las ciencias y hacer lo que quieres hacer. Entonces, sí, en el panel anterior, allí creo que salieron como muchas cosas interesantes de las necesidades de cambiar la educación y cómo enseñamos. Las ciencias, si cambiamos la pedagogía y en vez de memorizar nombres de científicos que murieron hace años y ponemos a los niños y las niñas a hacer ciencias, entonces allí pueden probar ese tipo de carreras científicas. Y puedes invitar algunos ministerios tienen científicas que visitan la escuela o científicos que visitan la escuela. Podemos invitar a científicos de diferentes tipos a visitar las escuelas para que se inspiren los niños y puedan conocer diferentes tipos de carreras, ¿no? Y que también, creo yo, Emma, tiene que ver con lo que nos platicaba al inicio de los roles que muchas veces se manifiestan a través, pienso, de los juguetes, ¿no? Cuando uno va a un supermercado, está el pasillo de juguetes para niños y está el pasillo de juguetes para niñas, ¿no? El rosado. El rosado. Entonces, el de niños es la construcción, el espacio, la violencia, ¿no? El decidir con su voluntad sobre la vida del otro, pero la construcción, pero la fuerza, ¿no? Y en el caso del otro pasillo está la maternidad, la cocina, los cuidados, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en esta generación o en las pasadas, esa niña que decide caminar por ese pasillo de niños hubiera tomado un cohete, ¿no? Seguramente hubiéramos tenido a una astronauta, hubiera tomado uno de estos paquetes científicos para niños y tal vez tuviéramos una antropóloga o tuviéramos a una arqueóloga, ¿no? Que claro, comúnmente se relaciona con un rol masculino. Totalmente, y allí creo que el rol de los cuidadores es tan importante. Y concientizar a los cuidadores y tener eso uno puede hacer con ese tipo de intervenciones que nosotros hemos hecho, pero muchos otros también, intervenciones costo efectivas, donde simplemente usas las tecnologías para mandar mensajes de texto, contarles de las historias, de las contribuciones de las niñas, las mujeres en STEM, y puedes también decir, es que no tienes que comprar como cocinas pequeñas para las niñas, puedes comprarles telescopios. O a un niño una cocina y claro, posiblemente, ¿no? Claro, ahí tendríamos un gran chef, alguien que absolutamente investigue, ¿no? Ingredientes comunitarios y que haya algún tipo de investigación, sí. Bueno, Vania Lisset Iturbe nos pregunta, le pregunta a Emma, ¿cuáles son los pasos concretos para constituir un currículo fortalecido en STEM que también forme habilidades socioemocionales en las instituciones educativas? Allí gustaría retomar algo que mencionó Esther Duflo esta mañana, de esos currículums que están como tan sobrecargados. Eso es algo, hemos hecho varios análisis de los currículos en América Latina. Hay muchos currículums
no solamente en STEM, pero son los que nosotros hemos analizado, es que están muy, muy cargadas de cosas. Es que como son tantas cosas que los educadores tienen que cubrir durante el año lectivo. Y allí es mucho más productivo que de enfocarse en vez de contenidos que tienen que cubrir y memorizar, de identificar habilidades claves que deben desarrollar los niños, las niñas, los jóvenes para poder hacer STEM. Entonces, ciencias no es algo que simplemente memorizas, matemática tampoco. Hoy en día memorizar una fórmula es como no pasa nada si te olvidas de una fórmula. Lo que tienes que hacer es desarrollar lo que se llama como pensamiento conceptual para poder resolver problemas y la fórmula siempre puedes googlear, no pasa nada si te olvidas, pero si no tienes oportunidad de desarrollar pensamiento en la escuela, en ciencia y en matemática, entonces estás fregado, tienes que saber pensar. Entonces, acortar los currículums, enfocar los currículums en habilidades claves y lo de habilidades socioemocionales, sí, obvio, allí tienes mucha más, si acortas el currículum, enfocas en hacer ciencias, tienes posibilidad de desarrollar habilidades socioemocionales de trabajo en equipo, colaboración, etcétera, como parte del currículum de STEM y bueno, eso debe estar en toda la educación, ¿no? Como docentes, ¿cómo podemos potenciar el desarrollo de las habilidades STEM sin dejar de lado lo humanista y lo artístico? Es una pregunta de María José Ramírez. Pero todo tiene que estar, ¿no? Nosotros trabajamos mucho ahora con Ministerios de Educación, con STEAM, donde agregamos el ADA, arte, porque tiene que ir juntos. Es que, no puedes separarlos. Para hacer ingeniería, para hacer también tecnología, necesitas música, necesitas arte, tienen que ir juntos. Justo hemos trabajado con un ministerio en Centroamérica en la creación de lo que se llama una escuela laboratorio. Una escuela de laboratorio es un lugar para probar pedagogías y formar a docentes. Y es una escuela laboratorio de STEAM para enseñar y probar justo eso de integrar el arte y las humanidades en STEM. Tienen que ir juntos. De la mano. Luisa Rojas, ¿cuál es su perspectiva sobre la brecha de género que está emergiendo en el ámbito de la inteligencia artificial? ¿Y qué medidas considera necesarias para abordarla? Es que la verdad, no conozco estudios que miran precisamente brechas de género en AI. Supongo que van a ser parecidas, pero eso es como simplemente basado en todo lo que ha pasado anteriormente, pero allí no lo hemos analizado, es algo que está como emergiendo tan, la verdad, de mes a mes. Justo hemos hecho como varios mapeos de diferentes tecnologías AI para apoyar a docentes a enseñar y para también apoyar a los estudiantes, diferentes aplicaciones que pueden usar los estudiantes. Y creo que es una oportunidad siempre de integrar como mensajes sobre la importancia de niñas y mujeres en STEM. Eso sí, siempre hay esa oportunidad, pero brechas específicas en el uso de AI y aprendizaje sobre AI, eso desconozco estudios, no he visto. Bueno, Emma, pues muchísimas gracias por su tiempo. Un aplauso con mucho agradecimiento para Emma. Gracias de verdad por habernos acompañado.